Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodança Wellen. Hola, muy buenas. Soy Lenny Lencina y te damos la bienvenida a una nueva serie de capítulos de Ondas de biodanza. En esta nueva serie de podcast estamos entrevistando en esta ocasión a los representantes de distintas asociaciones nacionales de profesionales de biodanza que existen en todo el mundo. Con estas entrevistas, pues queremos dar esta oportunidad de una voz, un lugar para que estas asociaciones de facilitadores y facilitadoras de biodanza se puedan asomar y saludar y contarnos un poquito de ellas. Recordamos que estos podcasts están siendo coordinados por la Comisión de Comunicación de la IBFED y que serán publicados en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, IBFED-biodanza, como también en el canal de YouTube que tenemos, IBFED Biodanza Reels. La IBFED es la Federación Mundial de Asociaciones de Biodanza, Sistema Rolando Toro, que engloba no solamente a distintas asociaciones de escuelas de biodanza, sino también a varias asociaciones nacionales de facilitadores y facilitadoras de biodanza en el mundo. Hoy viajamos a Colombia porque tenemos el gran honor de hablar con Dadalí Galicia, que es la representante que ocupa la presidencia de la Asociación Red de Profesores y Profesoras de Biodanza de Colombia. Muy buenas, Dadalí. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo tu tiempo con nosotros. ¿Qué tal estás? Hola Lenny, muchísimas gracias y bienvenidos a todos al territorio de la biodanza en Colombia desde la Asociación de Profesores y Profesoras de Biodanza, APBC. Pues un gusto poder estar hoy contigo ahí en Colombia. Dadalí, cuéntanos entonces, ocupas la presidencia de esta asociación. Cuéntanos un poquito sobre esta asociación que tenéis ahora en Colombia. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Cuántos socios sois? Cuéntanos un poquito más. Claro, con muchísimo gusto. Somos una asociación joven, tenemos 5 años con personería jurídica, 5 años que estamos trabajando para recoger esa voluntad del colectivo de profesores de biodanza de Colombia. Hoy día somos 95 asociados. Wow, maravilloso. Sí, estamos muy contentos porque de verdad que el trabajo de asociarnos, de recordar que juntos es mejor, se hace cada vez más presente con la intención de varios facilitadores. Mira, cuando los facilitadores tenemos varios recién egresados, salen de las escuelas, nos están buscando para poder construir juntos. Y bueno, así estamos. Recién cumplimos 5 años el 19 de octubre pasado. ¿Y cuánto tiempo llevas como presidenta de esta asociación? Nosotros estamos estructurados como una junta directiva, junta de administradores, que tiene 5, ¿verdad? 5 roles, responsabilidades. La presidencia, el rol de la secretaría, el rol de coordinador del comité de comunicación, coordinador del comité de investigación y educación, el coordinador del comité de convivencia y tenemos también el representante legal y cada una de estas responsabilidades se actúan como junta durante un año y luego nos movemos, ¿ok? Uh-huh. Es una junta de administradoras, así que vamos en este año desde marzo asumiendo esta responsabilidad. Y
Y tú como facilitadora de biodanza, cuéntanos un poquito cómo descubriste la biodanza, qué te motivó a dedicarte a ser facilitadora. Mm, Sí, esa parte me encanta. Ah, fíjate, yo me encuentro con la biodanza en un momento en que era importante, era necesario recuperar la conexión con el cuerpo, con mi salud. Y entonces ocurre en Venezuela, yo soy venezolana, para ese entonces ya tengo 15 años viviendo aquí en Colombia. Y bueno, en ese momento de vida en el cual era como importante conectar con la salud, con el bienestar, aparece la biodanza como una posibilidad. Al principio, yo siempre comento que me costó un poquito a propósito de los ritmos. Decidí como, me parecía un lugar raro, pero con el tiempo se fue construyendo la confianza y me fueron ocurriendo cosas, experiencias que me hizo sentir que había llegado a un lugar seguro para mi bienestar. mm. ¿Tienes alguna anécdota personal o alguna experiencia que nos quieras contar, o bien como facilitadora de biodanza, o bien a nivel personal recibiendo la biodanza y practicándola? ¿Alguna anécdota que quieras compartir? Ah, bueno, a mí sí, yo sí comparto algo muy particular y como te decía que me parecía un espacio distinto a lo que yo venía trabajando. Yo Ujú, dedicada al ámbito organizacional, dándole la fuerza a la mente, a las construcciones cognitivas como base de los procesos de transformación, llegar a un espacio donde el vínculo, donde el trabajo a través del movimiento corporal empezaba a tomar una serie de dimensiones de mi quehacer, me resultaba extraño. Y yo sé que hay mucha gente que llega a biodanza y dice, caramba, esto es lo que yo he estado buscando siempre. Yo fui un poco más lenta, me dio como curiosidad, pero estaba así como expectante. Y yo decía algo como que, bueno, mientras no me pidan sangre o más dinero del que debe ser que invierta todo aquí, yo voy a continuar. Y yo diría que mi gran experiencia ha sido darme la oportunidad de poder construir, de poder construir mi relación con biodanza. mm. Has comentado, gracias por contarnos. Has comentado antes que hay hasta 95 asociados en la asociación a la que estás representando y que se van incorporando todavía más facilitadores, que son nobles, claro. ¿Qué les dirías a estos nuevos facilitadores que empiezan a formar grupo? ¿Algún consejo que le podrías decir desde tu experiencia? Eh, con, la- con las personas que están iniciándose en biodanza como profesión y como estilo de vida, yo siempre traigo un poco las palabras de César de Brasil, que él decía, con la biodanza hay que insistir, persistir y nunca desistir. Yo pienso que, y también como práctica, la biodanza aparece en nuestra vida muchas veces como una posibilidad de curiosear, de responder a la invitación de un amigo. Tal vez después ocupa un lugar en nuestra agenda. Cuando Mm, decidimos formarnos, se hace parte de una disciplina, pero practicarla, vivirla, se convierte en una manera de estar en la vida. mm, mm. Muchas gracias y gracias por traer aquí a César Barner. Preciosas palabras, muy sabias. Cuéntanos un poquito más de Colombia ahora, Dadali. ¿Cómo sientes tú el futuro de la biodanza en Colombia en este momento? Bueno, Colombia tiene biodanza.
Es lo que te puedo empezar a decir. Tiene biodanza desde hace rato. Tenemos, como te digo, 95 asociados, cada vez se suman más, hay escuelas. La buena nueva es que recién se han titulado cerca de 25 nuevos didactas en este territorio, lo cual traduce el compromiso que tenemos los facilitadores con el sistema biodanza, y esto podemos conjugarlo con temas de país, como por ejemplo, se acaba de hacer una revisión importante de la ley de salud mental en Colombia, vigente desde el año 2013, pero que a partir del 2025, este año en Colombia, empieza a considerar lo importante de gestionar espacios donde el bienestar y la salud tengan atención especial. Y en ese sentido, entonces, pues el gobierno empieza a generar programas en los cuales pueda darse lugar a el tipo de trabajos que hacemos con biodanza. Recordando que la definición de salud de la Organización Mundial no es la ausencia de enfermedad, es el poder lograr estados de armonía y de bienestar. Sin duda, allí tenemos una posibilidad. También un poco lo que hemos venido haciendo como asociación, te puedo contar, por ejemplo, el año pasado nosotros pudimos ser beneficiados con un programa de becas desarrollado por el Distrito de Bogotá, el cual, Mm. sí, mira, el cual tenía como objetivo poder encontrar espacios comunes entre el área de cultura, de arte y de nuevas prácticas. Y allí nosotros pudimos, esto se llama el Instituto Distrital de Artes. En nuestra página web está todo lo que se hizo con la beca IDARTES, donde pudimos entonces hacer una participación con algunos de nuestros asociados y iniciar ideas, programas que, por supuesto, con el tiempo queremos desarrollar y que tomen fuerza. Qué interesante estos programas. Acabas de decir que están disponibles en la página web de vuestra asociación. ¿Cuál Sí, es? sí, nuestra página es www.dancemosjuntos.org. Y allí está disponible la información de este programa, la beca IDARTES, todo lo que se hizo, bastante detallado, y por supuesto las posibilidades que los programas, perdón, sí, lo que se elaboró allí, el producto de ese trabajo nos ofrece. Es como te decía, somos una asociación joven, estamos construyendo, aprendiendo, sentando bases, en las cuales para nosotros es muy importante visibilizar el sistema biodanza en el territorio colombiano, propiciar espacios en los cuales nuestros asociados eh, puedan generar actividades que les permitan, eh, como te explico, desarrollar un trabajo que traiga como consecuencia, sí, remuneración, beneficios económicos, esta concreción, que también es importante. Mm. Y un poco lo que te contaba, fíjate que estamos entonces por nuestra estructura, por cómo estamos atentos a vincularnos con programas de gobierno, y por otro lado, con relación a qué se está haciendo en Colombia desde biodanza, también hay un trabajo muy importante en el área de la biodanza clínica. Tenemos facilitadores que están trabajando con jóvenes con eh, la enfermedad de esquizofrenia. Sí. Es un trabajo que se está llevando y haciendo investigación. Y tenemos también facilitadores que están trabajando con biodanza y Parkinson.
llevando una documentación y un registro importante de esa experiencia para poder entregar bases a fin de fomentar la investigación en biodanza. Pues para solamente llevar 5 años como asociación, son muchas las cosas que estáis haciendo ahí en Colombia, muchísimo movimiento es el que nos estáis contando y enhorabuena, por supuesto, por hacer biodanza visible y por supuesto por unirnos, ¿no? Porque es tan importante este tipo de asociaciones donde los facilitadores nos podemos encontrar y compartir con nuestros compañeros e ir en una sola voz, no en un solo movimiento más hacia adelante. O sea que enhorabuena por todo lo que estés haciendo. Dadali, antes de acabar, ¿tienes alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros? ¿Algún otro comentario por parte tuya como representante de la asociación o a nivel particular? ¿Quieres compartirnos, bueno, tal vez cómo la biodanza está, nos has explicado cómo está ayudando tanto, ¿no?, en la sociedad de Colombia? ¿Algo más que quieras añadir al respecto? Sí, siento que en estos momentos recordar que juntos es mejor, recordar que la fuerza está en lo colectivo y que el legado de Rolando Toro se va a hacer manifiesto y en la medida en que cada uno de nosotros podamos coordinar gestos en los cuales las rutas para posibilitar que el amor se exprese tengan lugar. Yo creo en los vínculos y por eso trabajo para una asociación. Yo creo en el amor y por eso quiero contribuir a que las rondas de biodanza cada día tengan más lugar en la humanidad. Pues, Dadali, nos quedamos con este último mensaje tuyo de amor, de vínculo, de esperanza, por supuesto. Y enhorabuena de nuevo por todo el movimiento maravilloso que estés haciendo ahí en Colombia. Enhorabuena a todos los socios de esta asociación, Red de Profesores y Profesoras de Biodanza de Colombia, APBC, Red, danzamos juntos, me encanta. Y también enhorabuena a estos 25 nuevos didactas de Colombia, que obviamente eso es un gran exitazo para el movimiento en sí. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirte con nosotros. Gracias por la oportunidad de poner nuestra voz aquí. Agradecemos a cada uno de los que están acompañándonos, escuchando estos podcasts, Ondas de Biodanza. Recordar suscribirse a nuestros canales, recordar pulsar la señal del dedito hacia arriba, ese like, y ya sabéis que estamos en Instagram, en nuestras redes sociales ibefed_biodanza, la página web de la IBFED, biodanza.org, y también en YouTube, IBFED Biodanza Reels, donde podemos poner subtítulos para poder leer lo que se está transcribiendo en estos podcasts. Muchísimas gracias y seguimos, nos encontraremos en el siguiente podcast, Ondas de Biodanza. Ondas de Biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of Biodanza. Biodanza Wellen.